Bueno, queridos patitos, vamos a ir a cuentos de Terramar. Tales of Earth Sea. Ciertamente, hay que hacer un pequeño apunte necesario. Mi aproximación viene derivado de la película de Goro Miyazaki y después conocí que había una autora, cosa que ya me podía imaginar, de las novelas que venían detrás. Y pude ver que había una serie de novelas respecto a lo que se conoce como cuentos de Terramar, historias de Terramar. Y al de un tiempo se me ocurrió que sería bueno coger y leer los dos tomos, que son el número 3 en la costa más lejana y el número 4 Tejano, respecto a la parte que dicen está vinculada con la película de Goro Miyazaki. Es decir, en este apartado que a mí me gustó mucho y tiene un vídeo en este canal. Quizá incluso hagamos un conversatorio si encuentro a alguien que tenga el mismo gusto por la película. Lo malo es que a quien no le gustó nada, aparte de a Úrsula, es a Hayao Miyazaki, su padre, lo cual ciertamente es tremendo. Pero puedo llegar a entenderlo, sobre todo después de haber leído estos dos libros. No la parte de la autora, la parte de Úrsula. Ciertamente hay unas novelas, no he leído la primera, no he leído la segunda, he ido directamente a la parte en donde dicen que se sustenta, y yo esto lo he leído en varios sitios, que se sustenta en donde está el núcleo de la historia de la película. Terramar, esa idea de dragones, humanos, las islas, la tierra, una historia épica con magos, con hechiceras, un lugar de espada y brujería, por decirlo de alguna manera, como diría el amigo Ricardo Ibars, nuestros conversatorios sobre algunas películas. Bueno, pues ciertamente hay una trama detrás y que resulta interesante. Luego ya iremos al asunto de por qué hay tanta diferencia entre este material y las películas. Bueno, pues ciertamente Úrsula, en este primer tomo, que digamos que es más público de los dos, no puedo hablar del primero y el segundo, pero de los dos, del tercero y cuarto que tenemos aquí, sería el más público, el expositivo. Sería la búsqueda de la identidad, por lo menos es mi impresión que he tenido al leerlo. Pone detrás, joven Arren, príncipe de Enland, heredero del trono de Morreth. Morreth es el antepasado, el antecedente de el joven Arren. Llega a la isla de Roque con malas noticias. No solo no hay magia en el mundo, sino que una inquieta desazón se ha extendido por los confines. La gente no encuentra sentido a la vida. Los artesanos y el comercio están arruinándose. Las leyes declinan. La esclavitud aumenta. Algo perturba el equilibrio del mundo. Geth, el nombre de Gavilán, del halcón, viaja junto a Arren al origen de esta alteración, a la costa más lejana. Es interesante porque en este libro el padre, que es una autoridad, pero en Havnor no hay rey, lo cual es tremendo porque hace un montón, en el inicio de la decadencia, pues la monarquía en este emblemático lugar central desapareció. Ya no hay heredero confirmado, coronado, lo cual ciertamente es un símbolo externo de una desafección que va generándose ahí, a pesar de que, como todo el mundo debería saber, está vinculada con una forma de desequilibrio en donde no hay sino un personaje detrás que pretende ser inmortal. Porque la situación, como recuerdo aquella de Séptimo Sello, aquella película con Demi Moore, bueno, un rollo, pero en base a la profecía, aquella de que mediante la salida de las almas de ese reservorio medio en el limbo, llega un momento en el que ya no hay más de dónde sacar allí y
es el fin de los tiempos. Bueno, pues algo parecido en donde la renovación de las almas vendría a ser la vida, la muerte, la circularidad de esta situación. Y hay una persona, una, que quiere el poder absoluto después de haber visto una situación complicada que puede que venga en el segundo, sobre todo en el primero de los libros, que es el COP de la película, que no quiere morir. Se resiste porque quiere la vida para siempre. No quiere sufrir, no quiere morir, quiere tener la vida eterna. Y eso significa una disfunción, un elemento que disturba, que, dicho en Spanglish, disturb, ¿no? Destroza el equilibrio de la situación y por lo tanto eso incide en la vida diaria de un montón de gente en el continente, las islas y por lo tanto ciertamente ahí tenemos una problemática que el padre de Arren lo ve y le envía a Roque, que es el lugar, digamos, la universidad de los magos, donde está el archimago, que es Geth, y ahí tratan de analizar, pero lo que se les ocurre es una especie de road movie entre Geth y Arren, que van a diferentes sitios, van transitando para conocer de primera mano, hacer una investigación para saber qué demonios está pasando por ahí y las comunidades, qué impacto tiene en su vida diaria, lo que está sucediendo para poder hacer un análisis. Como dijo Ortega, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, ese nivel de análisis a la hora de establecer esa relación con la realidad. Y ahí tenemos un viaje, podríamos decir, siguiendo una circunstancia que viene en el epílogo del libro de Tejano. Tendríamos un libro de hombres, que ya reconoce que el primer libro y el tercero serían de hombres y el segundo y el cuarto serían de mujeres con protagonismo de ellas. Pues ahí tenemos la costa más lejana con el, la situación aquí dentro del mar, que es lo que más recuerdo, la situación en esas islas flotantes de los barcos. Y también evidentemente está la situación con los dragones, que está un poco ahí de fondo, y es interesante. Es una historia que está bien bonita, bien resultona, para finalmente en todo ese desarrollo acabar con que Geth pierde los poderes y Arre se convierte en rey. Vale. Pero un poco como hablaríamos de Indiana Jones y el arca de la alianza, bueno, la búsqueda del arca de 1981, no, sí, es el arca de la alianza. Sí, pues ahí tenemos esa reflexión del Big Bang Theory con Amy Farrah Fowler, de que si quitamos a Indiana Jones de esa película, la película transcurre hasta el mismo final. Pero hay un pequeño detalle que se omite en esa reflexión de Big Bang Theory, que lo importante no es el final, la historia finalista, sino el desarrollo de los personajes hasta llegar a ese final, el enriquecimiento personal, la transformación, y eso, evidentemente, a pesar de que he dicho específicamente el final de los dos personajes principales del libro, es uno, perder los poderes y dejar de ser archimago, ni siquiera mago, como es el caso de Geth, de Gavilán, y el otro Arren, después de todos sus elementos de duda que pueden tener, derivados seguramente de los libros anteriores, se convierte en rey de Havnor, y en la promesa de la herencia del orden perdido. El tránsito desde el punto de partida hasta el final es lo importante del libro. Y después de ese, pues evidentemente, ¿cómo confiesa Úrsula en el epílogo de este libro de Tejanum? Pasaron 18 años humanos en la completación del último capítulo de La costa más lejana hasta poder publicar este libro. 18 años de su vida que sirvieron, y lo puedo empatizar, para poder saber esas dudas que tenía del esbozo que ya estaba en su mente respecto a la continuación de la historia, cosa que ya me pasó en Atentado con Cura de Geldo,
varios libros posteriores. Pues aquí tenemos Tejano, que es una historia más intimista, una historia personal, en el sentido de dentro de la casa, un poco como dicen algunas ramas del feminismo, que una cosa es la proyección pública y otra es la proyección privada. La novela número 3 sería la proyección pública, los machos machotes yendo por el mundo, y esta sería la intimista, la relación dentro de la casa, dentro de Gon, a la hora de visualizar la relación con las brujas, con las hechiceras, la relación de percepción de los mm, la gente que vive en esa isla, los muchachos que tiene esa percepción de esta gente que hace, que no hace, los prejuicios en las zonas rurales son bastante conocidos y reconocibles, a pesar de que ahora se están achicando desde hace unas décadas espacios hacia las ciudades medianas y de las ciudades medianas a las ciudades grandes, con lo cual cada vez queda menos de este ámbito rural. Con lo cual ahí tenemos una historia que es más intimista, más hacia adentro, como es esta de Tejano, que es el nombre verdadero. Porque aquí hay una historia interesante respecto a el nombre que tienen respecto a cara al público, el nombre verdadero, una situación que en el mundo asiático, sobre todo en el mundo cínico, tiene bastante viso de estar enraizado en aquel concepto, pero que por lo menos que yo sepa, en el mundo occidental, en el mundo europeo, en el mundo hispano, por lo menos, derivado del Imperio Romano, nosotros tenemos un nombre, yo me llamo Juan Carlos, y yo que yo sepa, es el único nombre que tengo, no tengo ni un nombre verdadero, oculto, con poder, con magia, yo, por lo menos a mí no me suena nada de esto en nuestra mitología, en nuestra parte de historia. Pues este libro, Tejano, que es el nombre verdadero de Teru, la película es Teru, no sé si es por pronunciación o por algo parecido, bueno, pues Tejano dice que el mal, Medra, en teoría al otro, al que en la peli llaman Cobb, al maestro de la búsqueda de la eternidad, acaba siendo liquidado en el tercer libro, con lo cual hay una disfunción curiosa respecto a la película que ya llegaremos. Pero el mal, que siempre hay mal en el universo, mal medra y la magia se ha pervertido. En todas partes hay miedo, hay incertidumbre. Y magos y reyes quieren que una mujer de Gont les muestre el camino. Tenar, sacerdote de Atuan, que es el nombre ligado a la segunda novela, que tiene que ver con esto, cuida de Terrum, una muchacha que ha conocido el horror y dedica toda su fuerza y sabiduría a proteger a la niña de sus perseguidores y llegar a entender un mundo que está cambiando de una manera misteriosa. A Tenar se le une Ked, en otro tiempo archimago de Terramar, y el hombre, la mujer y la niña descubren que se enfrentan a un enemigo que solo podrá ser dominado con una nueva especie de poder. En un momento dado, cuando estaba leyendo la novela, se me encendió la chispa y... Ah, sí, sí, sí. Tenar será la nueva archimaga. Pero luego aparece algo que sí viene incorporado en la película, pero pincelada, como es el asunto de la vinculación entre los dragones con algunos humanos, porque se habla respecto a que incluso el propio Ged, el propio Gavilán, tiene ese nombre porque una vez se transmutó en Gavilán y digamos que Oyon es un personaje que en el segundo libro parece que al final del mismo Tenar fue a vivir de vuelta a Gont, donde había estado con Gavilán en su juventud, donde les conoció, donde se conocieron, y Ogion, que era un mago, pues estudió con él, pero al final acabó saliendo de esa casa para casarse con un granjero. Pues ciertamente Ogion fue el que
logró reconocer a Gavilán cuando estaba transmutado a Gavilán y decirle, ¿no?, que tú eres un ser humano, porque claro, cuando te transmutas empiezas a pensar como Gavilán y ya te olvidas de que eres un hombre, y esa idea está metida en el asunto de los dragones, porque puede pensarse que hay esa idea de que los humanos son dragones que se transmutaron en seres humanos, o por lo menos hay dragones que se transmutaron en humanos. Ya no olvidado que fueron dragones. Lo mismo que le pasa a Gavilan, es decir, te están adelantando un asunto que luego será importante, lo cual está muy bien. Con lo cual ahí tenemos dos mujeres fuertes, en el fondo, a pesar de que tengan sus debilidades, como es Tenar y Teru. Está muy bien presentado. Bueno, digamos que si no está en esta, creo que en el siguiente libro es importante el hecho de que pueda ser archimaga. O por lo menos se especula con esto en la segunda mitad de este libro de Tejano, con la posibilidad de que el cambio sea el empoderamiento de la mujer, porque se expone el asunto de la masculinidad como poderoso, como elemento de tener el poder, y las mujeres pues en su papel, esta distribución de tareas, lo cual ella misma en el epílogo dice que no estaba tratando de elaborar el feminismo, pero como diría Chocaulos, ese de los pelos raros en alienígenas ancestrales. No estoy hablando de aliens, pero aliens. Sí, no estamos hablando de feminismo, pero feminismo. Por lo cual, ciertamente tenemos un asunto bien interesante y bien rico, como es estas dos novelas, como es La Costa Más Lejana y Tejano, para hacer una continuidad que seguramente tenga vinculación, evidentemente, en los libros mucho mayor que en lo que se puede pensar haber visto la película respecto al libro primero y al libro segundo en cuanto a la continuidad, cuando sobre todo los tres primeros estuvieron escritos en una continuidad temporal más próxima, o de ese lapso de 18 años entre el tercero y el cuarto. Digamos que tengo, después de leer los libros, una perspectiva más clara respecto al asunto, porque dando unas pequeñas pinceladas, por ejemplo, el asesinato de Arren respecto a su padre en el inicio de la película Goro Miyazaki, aquí no está por ninguna parte. Igual está en algún otro lado, pero tendrían que haber resucitado porque en el inicio de este libro tercero es el padre de Arren el que le envía a Roque para tratar de investigar qué demonios está pasando con los sabios del momento, que es la academia universitaria esta de Roque. Con lo cual tenemos ya un primer punto que dices, no, aquí falla algo. Y lo mismo que en la película tenemos a los protagonistas juntos, en buena medida de la película. En los libros, que y Arren van en el primer libro, en el libro número 3 según la continuidad de La Costa Más Lejana, y Tenar, Teru y Geth y Gavilán van en el libro número 4. ¿Aparece Arren en el libro número 4? Sí, aparece con su nombre verdadero, Levanen, pero ya como rey, y en una situación distinta, porque simplemente está tratando de convencer a alguien para que sea el nuevo archimago, porque al final del tercer libro Gavilán ha perdido los poderes. Con lo cual, ahí hay un vacío, porque lo tradicional era que había un archimago, pero no había rey. Y ahora hay rey, pero no hay archimago, lo cual ciertamente es un desequilibrio, porque no puede ser la vida perfecta, hombre, por Dios, no puede ser así. Pues parece que hay que esperar por lo menos a un libro posterior, y en la película te lo dan ya más o menos hecho, pero no aparece rey. Simplemente el asunto del arco en donde Arren ha matado a su padre y luego al final de la película, después de haber resuelto el tema de Cobb, dice, bueno, pues yo me vuelvo para mi casa para tratar de resolver el problema que tengo ahí montado después de haber estas cosas que suceden. Bueno, me he perdido un pisapapeles, he matado a mi padre, bueno, voy a responder de mis problemillas. El asunto también de la combinación de una proyección pública de viajes y una situación intimista de cómo conceptualizar la vida interna de una casa en el ámbito de Gont, en el ámbito de
lo rural, con la percepción más a pie de calle de la magia, entre gente que no está habituada de todo esto y cómo reaccionan. Y, bueno, pues ciertamente es una casadura complicada y por lo tanto ahí tenemos una disfunción respecto a la historia y la trama y evidentemente yo desconocía todo esto, por lo tanto digamos que ha sido un pequeño chasco en tanto en cuanto a pesar de que yo ya sabía que a qué me venía, es un chasco porque es algo completamente distinto, material cinematográfico del material literario, a pesar de que, como digo, yo ya lo sabía, aquí hay un pequeño vídeo en este canal respecto a Conan, el niño del futuro, la Gran Marea, que es el material original de un autor estadounidense que Hayao Miyazaki le gustaban y quería transmitirlo a través de un producto audiovisual. Hizo aquella serie magnífica que yo vi en primer término en Tele7, una cadena local de Baracaldo, y me gustó, me enganché, lo fui buscando. Hay algunos capítulos que están en YouTube y lo he visto bastantes veces esos 26 capítulos con Capitán Dice, con Conan. Y bueno, pues evidentemente viendo el material original, como Hayao Miyazaki, el propio Miyazaki padre, hizo el tratamiento respecto al material original para transmitirlo en el ámbito del guión, luego que se queje, seguramente se referirá más al material de cómo conceptualiza los personajes, cómo es la visión colorimétrica, más que el tratamiento del guión, porque el tratamiento del guión que hace Goro Miyazaki a través del estudio Ghibli, ciertamente es algo tremendamente cambiado, pero yo, como digo, Conan, el niño del futuro, respecto a la gran ola, bueno, el material original, que ahora no recuerdo si exactamente el título es este, pero se le parece bastante, eh, también cambia bastante. Básicamente lo más parecido era en el nombre y la posición de los personajes, lo cual ciertamente desvirtúa la crítica que pudo hacer el propio Hayao Miyazaki respecto al hijo. Pero la crítica de Úrsula es legítima y la respaldo completamente porque evidentemente uno no puede sino entender que lo que nos propone aquí Úrsula es una historia interesante, desarrollada, venida de los capítulos 1 y 2 respecto a los personajes que se han ido progresivamente avanzando y que evidentemente, como se dijo, no sé si fue Goro a Úrsula o Úrsula a Goro, eh, mis libros son mis libros y la película es la película y no tienen que ver, con lo cual ciertamente los libros son bien interesantes, la película me encanta, me gusta muchísimo y son dos cosas distintas, están en dos planos completamente distintos, con dos tramas completamente distintas, porque es como si hubieran cogido los elementos en estos dos libros. Me gusta esto, me gusta aquello, me gusta esto, lo pones en una pizarra y bueno, pues a partir de eso, cogiendo el trasfondo, o haciéndote una idea de cuál es el trasfondo de todo eso, pues dices, voy a combinarlos como yo quiera. ¿Tiene que ver con el libro? Vagamente. Con lo cual, ciertamente, la gente les recomiendo en este caso y en muchos otros aproximarse primero al libro. Porque yo he hecho el camino contrario y cuando he llegado al libro estaba demasiado influido por la película y estaba pensando demasiado en la música, en las escenas de la película de Goro Miyazaki. Por lo tanto, ciertamente, los que se frustraron ciertamente con la película hicieron el camino que estoy recomendando. Pero con la idea de que la película también pueda ser respetada. Primero hay que leer el material original, el literario, y después, si eso, pues ver la película, sobre todo cuando están los dos materiales disponibles y no hay ninguna presión y no es materia de actualidad el hecho de que van a estrenar la película, vamos a verlo. Incluso cuando se estrenó El Señor de los Anillos, se decía aquello de, bueno, vamos a leer la novela para tenerla fresca y ver la película. Pues mira, eso
mal, habitualmente mal, porque las licencias que se suelen tomar para las películas suelen decir que cuando tienes fresco la novela dices lo mismo que me pasó al ver el Dune, primera parte de Denis Villeneuve, después de haber leído Dune, la novela de Frank Herbert, y tener muy arriba en la clasificación el Dune de David Lynch de 1984. Pero en fin, la gente ahí tiene a Úrsula, los libros, no solamente el tercero y el cuarto, que es La Costa Más Lejana y Tejano, sino también el primero y el segundo, pueden empezar por donde quieran. Yo cogí estos por la vinculación con la película de Goro Miyazaki y su cuentos de Terramar. En fin, queridos patitos, es que ricasco, agur berbat, beti gelpian.